La Sociedad de Científicos Anónimos, Rizoma Cuernavaca, te invita a volver a reflexionar sobre nuestra última charla. Esperamos que te sea útil y retroalimente tu curiosidad. Esto tiene que ver con un parteaguas que en realidad fue la pandemia del 2020 y sobre su impacto más allá de estancias sanitarias. Lo que dejó una profunda huella en nuestro estado emocional, el estrés prolongado, el aislamiento social y la incertidumbre constante que desencadenaron una serie de respuestas fisiológicas en nuestro organismo. La ansiedad, uno de los síntomas más comunes de la pospandemia, encuentra su origen en una compleja interacción de los mecanismos biológicos y psicológicos que se desencadenan en mutaciones de las emociones y que a menudo se manifiestan de diversas maneras. Por ello, el día de hoy se abordará este tema de manos de nuestros especialistas, la maestra Gabriela y el tanatólogo Osvaldo. Con ello damos el inicio de la charla con la maestra Gabriela Castro Martínez, quien actualmente se encuentra en la etapa final de su doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, donde cursa el último trimestre. Anteriormente terminó una maestría en Medicina Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde también obtuvo su grado de licenciatura en Biología. Durante su formación académica realizó una estancia de investigación en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, cuyo periodo se especializó en diversas técnicas avanzadas para el aislamiento de fibroblastos sinoviales a partir de las articulaciones de ratón, enriqueciendo su experiencia en métodos de investigación biomédica. Cuenta con la obtención de una patente y actualmente tiene otras 3 en proceso. Su producción académica incluye 6 publicaciones en revistas científicas indexadas y ha presentado sus hallazgos en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales. Se destaca entre la comunidad científica y su línea de investigación principal se centra en la evaluación farmacológica de las plantas medicinales, buscando nuevas alternativas para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Le agradecemos su presencia el día de hoy, le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre los mecanismos fisiológicos moleculares de una emoción que es la ansiedad. Para definir la ansiedad, la definimos como una respuesta natural de nuestro cuerpo ante un estímulo, como puede ser amenaza o una situación de peligro. Todos durante nuestra vida hemos sentido ansiedad. Sin embargo, esto se puede convertir en un trastorno cuando se vuelve frecuente y es de manera sostenida. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Pues bueno, es una enfermedad multifactorial, ya que hay diversos factores que pueden desencadenarla. Uno de ellos son los factores genéticos. Cuando tenemos algún familiar cercano que padeció ansiedad, puede ser que nosotros también en algún futuro tengamos ansiedad. Factores ambientales, como puede ser el estrés por el trabajo, por las relaciones, por el estudio. También pueden ser otros factores como traumas de la infancia, recordando que el adulto que somos hoy habla mucho de la infancia que tuvimos, entre otros, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la fisiopatología de la ansiedad? Cuando estamos nosotros de manera normal ante una situación de peligro, en nuestro cerebro se van a activar sistemas que van a generar unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores, hablando de la noradrenalina, pues va a activar diferentes sistemas en nuestro cuerpo, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, vamos a tener una hipotermia, algunas veces sudoraciones, piloerección, cuando decimos tenemos la piel de gallina, una respiración acelerada, y esto es un mecanismo de defensa de nuestro organismo para enfrentarnos al peligro, y esto ha existido desde tiempos muy primitivos.
Sin embargo, cuando una persona se encuentra en constante alerta, en situaciones de amenaza, este neurotransmisor difícilmente va a regresar a sus niveles basales y vamos a estar todo el tiempo en alerta, entonces el paciente va a estar en un estado ansioso. Otro mecanismo es el estrés. Pues es como el estrés, es la enfermedad de moda, ¿no? Siempre estamos estresados, entonces un estrés de manera constante nos va a provocar una ansiedad. ¿Por qué? Porque en el cerebro, pues va a haber, el cerebro a partir de una estructura que se llama hipotálamo va a mandar una señal al riñón, porque también el riñón tiene que ver aquí. Entonces va a pedirle a las glándulas suprarrenales del riñón que genere cortisol, la hormona del estrés. Este cortisol es fundamental para muchas actividades fisiológicas. Sin embargo, cuando se encuentra en altos niveles, pues puede ser neurotóxico para el cuerpo, para el organismo, para el cerebro, para todo. Y va a desestabilizar muchas vías. Entre ellas puede ser las vías de los neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores más estudiados en la ansiedad es el neurotransmisor GABA. Este es un neurotransmisor encargado de inhibir el sistema nervioso central, es decir, nos mantiene en un estado tranquilo. Sin embargo, cuando cuando el cortisol se eleva y desestabiliza estas vías, puede ser que los receptores, un problema en los receptores de GABA. Entonces, pues va a resultar en una sobreactivación, estimulación del sistema nervioso central, estando todo el tiempo nosotros ansiosos, ¿no? Y en un pánico sostenido, un miedo a lo irreal. Entonces, ese cortisol, a pesar de que es necesario para funciones como el metabolismo de lípidos, glucosa, el tenerlo en altas concentraciones va a resultar muy perjudicial para nuestra salud, porque va a desencadenar otras enfermedades como son estreñimiento, caída del cabello, falta de sueño, problemas hormonales. Entonces, es muy importante, pues, justo este mes, que es el mes de las enfermedades mentales, pues dar a conocer un poco de los mecanismos que están dentro de nuestro organismo, que a veces al paciente se le dice, bueno, nosotros como amigos, como familiares, creo que nos falta empatía, y realmente es muy, creo que ha sufrido ansiedad, sabe lo feo que es tener esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela, perdón. Y muchas gracias. Y también tenemos una remembranza de nuestro invitado Osvaldo Ramírez, el tanatólogo, desde la antigua biblioteca de la ciudad de Cuernavaca, ubicada entre calles de Rayón y Comonfort, que era cueva donde se encontraban los hermosos tesoros del conocimiento en temas de medicina. La mente de un joven de 17 años se maravillaba al conocer el funcionamiento del cuerpo humano. Era de verdad una grata experiencia. Considero que fueron mis primeras experiencias con el interés de conocer el funcionamiento del cuerpo humano. Esa misma inquietud lo fue llevando a consultar los libros de psicología, donde quedó maravillado de conocer algunos procesos mentales. Aún así, tenía la inquietud de creer que no solo somos cuerpo. En ese entonces, era todavía un poco limitada la apertura sobre considerar las emociones como un factor importante para el bienestar en la mente, para el bienestar en mente emocional y físico. Pasando algunos años desde la adolescencia hasta los 25 años, comenzó a realizar algunos acompañamientos a personas con algún diagnóstico médico en fase terminal, los cuales no solo eran por empatía y solidaridad a algunos familiares, conocidos o varios desconocidos. Estas experiencias le permitieron confortar a las personas emocionalmente, descubriendo la facilidad que tenían para tal fin. Esas experiencias las vivió en diversos hospitales donde tuvo la oportunidad de conocer el sublime y hermoso trabajo del acompañamiento tanatológico. Interesado cada vez más en el tema, llegó a la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, en donde realizó sus estudios y preparación profesional para tal fin.
La práctica de la tanatología, va mucho más allá de tomar la mano de una persona moribunda y ayudar a su bien morir. Ha encontrado mayor satisfacción en ayuda a vivir, bien desde las terapias individuales, de pareja, familiares, grupos escolares y laborales, teniendo la oportunidad de abarcar todo el rango de edades desde niños hasta la tercera edad, facilitándoles recursos de gestión e inteligencia emocional, así como técnicas mindfulness sobre todo para tener un mejor y más efectivo desarrollo personal, así como emocionalmente una vida de calidad y mejor. Damos la bienvenida, gracias, tanatólogo Osvaldo, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Y bueno, les damos las gracias a todos por estar aquí, estarnos acompañando en esta charla, ¿verdad, maestra? Tan actual, tan interesante, pues hablando del tema de la ansiedad. Gracias, maestra, por toda esta explicación que ella nos ha comentado desde la parte de la reacción biológica que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la maestra? La maestra dice que todo lo que tiene que ver con la ansiedad, sí es un sistema de defensa ante algo que haya a nuestro alrededor, no necesariamente que tenga que ser real. Entonces, hablar de ansiedad, tenemos que hablar definitivamente de un parteaguas en la historia moderna de la humanidad, como tiene que ver con un gran evento de la pandemia, del coronavirus, ¿verdad? Todos lo recordamos como que algo pasó hace unos 3, 4 años, pero pues ya volvemos a nuestra vida cotidiana, recordando sí algunos factores de la pandemia, como por ejemplo el aislarnos, el gel antibacterial, el tener un tapete también para limpiar nuestro calzado, y se detonó también en ese tiempo con la pandemia la interacción con la tecnología, ¿verdad? Y de pronto, más allá de poder ver nosotros a seres humanos con los cuales interactuar físicamente, aparte de los que estaban con nosotros dentro de nuestra casa, se abría a nuestro mundo una pantalla donde tenemos interacción con todas las personas que quisiéramos en cualquier lugar del mundo. Al final de cuentas, esta interacción virtual con otros seres humanos fue mutando. Es aquí el tema, ¿sí?, de esta charla, mutación emocional. Podrás decir, bueno, ¿qué tiene que ver una mutación emocional con esta palabra? Tiene que ver en sí, los sinónimos de mutación, tiene que ver con un cambio, ¿sí?, con hacer diferentes las cosas. Al final de cuentas, sin darnos cuenta como seres humanos, tuvimos que ir mutando. Al final de cuentas, de ver a una persona con la cual estar interactuando, verla a los ojos, el poder saludarla, comentaba con la maestra, saludarla de mano, darle un beso, darle un abrazo, tuvimos que cambiar al saludito a través de del teléfono. Y de pronto, pues ya tuvimos que hacer ese cambio de esa interacción física a la interacción virtual. Aparentemente, sí, la mutación se tiene que ir dando como una evolución a partir de cierto tiempo, pero aquí esta mutación se tuvo que dar en ocasiones de pocos años, el poder adaptarnos a esta nueva forma de interactuar y de coexistir con las demás personas. Es ahí donde empezamos a entrar en estados alterados emocionales, y uno de ellos efectivamente es la ansiedad. Y la ansiedad, como comentaba la maestra, sí, cuando es muy recurrente, llega a generar otro tipo de efectos en nuestro cuerpo, desde trastornos o inclusive algún tipo de daño físico o inclusive orgánico. Ahora, en todo esto no nos quedamos nada más con la cuestión de la pandemia, queremos ir todavía más allá de eso y no nada más quedarnos en la parte de que la tecnología vino a deshumanizarnos y volvernos más interactores con una pantalla, porque esto no queda ahí. Eso fue el comienzo. Al final de cuentas, la pandemia fue el parteaguas de algo que empezó a detonar en la cuestión tecnológica. Podemos recordar que después de la pandemia, sí, empezaron a desarrollarse muchas plataformas. Recordemos que estando dentro de la pandemia, no podíamos salir y tuvimos que pedir nuestro súper a través de una plataforma. No necesitábamos el dinero físico, tuvimos que adaptarnos más a lo que era el dinero electrónico.
a partir también de la pandemia, se detonó también algún otro tipo de interacciones virtuales. Tal vez ya les suene muy familiar la parte del metaverso donde como seres humanos ya no necesitamos la interacción física. Tú a través de un avatar que tú puedes generar, puedes llegar a interactuar a través de un metaverso. Y bueno, yo les pregunto a los jóvenes que están aquí, ¿están habituados con esta palabra metaversos? ¿Han interactuado en eso? Sí, dicen que sí. Bueno, ya dicen, bueno, oye, pero es algo de lo más normal del mundo, ¿verdad? Bueno, a los que ya pasan de los 30 años les pregunto, ¿les suena familiar esta palabra metaverso? No, ¿verdad, maestra? Pero bueno, cada vez tenemos que irnos adaptando más a este tipo de léxico, este tipo de palabras. Metaverso, comunidades virtuales, ciberespacio, realidad virtual, realidad aumentada. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo este tipo de espacios virtuales donde tenemos que estar interactuando? Porque al final de cuentas ya no interactuamos físicamente, interactuamos de una manera virtual, donde ya se quitó la limitación del espacio. Puedes ir a un lugar virtual, después a otro, puede ser de una manera, puede ser de otra, sin que te reconozcan físicamente. Eso al final de cuentas va atrayendo ese tipo de mutaciones emocionales, donde ya lo vemos en las generaciones más recientes. Bueno, a ver, díganme, ¿cómo se le llama a las generaciones más recientes? ¿Generación de qué? De cristal, verdaderamente. A ver, ¿quién de los que están aquí tiene interacción con adolescentes o de esas generaciones? ¿Verdad? Pueden decir un hermanito, un primo. ¿Y cómo se distinguen esas generaciones? ¿De qué? Que son muy ¿qué? ¿Por qué se les dice de cristal? Porque son muy sensibles, ¿verdad? Tienden mucho en algún momento inclusive a llorar. Y ahí podemos observar algunas de las manifestaciones de esas mutaciones emocionales. ¿Por qué? Porque ellos al interactuar, ¿sí?, con una pantalla, es su contacto con el mundo exterior. No huelen, no ven a los ojos, no sienten un abrazo. Y de pronto su contacto con el mundo exterior, ¿en qué momento se termina? Cuando apagan esta pantalla. Y se queda un aparato tecnológico frío y lo dejan ahí. Y no hay alguien que les diga, oye, qué gusto me dio saludarte, la mano, el beso. Ahí descubrimos que evidentemente sí necesitamos como seres humanos ese contacto, con quién hablar, con quién jugar, con quién realizar algún tipo de actividad. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos interactuando con la tecnología? A ver, díganme, ¿qué posición tiene la cabeza cuando vemos el celular? Nos agachamos, ¿verdad? La posición de nuestra cabeza es así. En nuestro sentido de propiocepción, ¿qué información le estamos mandando a nuestro cerebro? De estar agachados, que estamos tristes, que podemos estar enojados o inclusive que podemos estar deprimidos. Le estamos mandando esa señal a nuestro cerebro y estamos generando jóvenes, estamos generando seres humanos de pronto que están disasociados de una realidad y están muy conectados con algo virtual que no les está generando en algún momento esos niveles de dopamina, de endorfina, de serotonina, de oxitocina que necesitamos para poder estar en un estado emocional de felicidad. No es ya muy raro poder ver jóvenes como autómatas. Es más, ni siquiera ven el teléfono, pero los ven caminando así. Y no nada más jóvenes, sino también adultos. Y pueden observar también a personas de una edad mayor que ya están interactuando, ¿sí?, con el teléfono. Y si no tienen el teléfono a la mano, entran en estados de ¿qué? De ansiedad. Ahora, ¿qué es lo importante en esto que estamos comentando? Que ha comentado la maestra, que estoy comentando yo. Hay una frase muy común por todos. Hay una frase muy común, conocida por todos. ¿Quiénes son los que sobreviven?
¿Quién puede completar esa frase? ¿Quiénes son los que sobreviven? ¿Los más fuertes o los que? Correcto. Lo que dice la maestra, los que se adaptan al entorno, al nuevo ambiente. No sobreviven los más fuertes, sino los que se adaptan al entorno y al medio ambiente. En medio de toda esta mutación emocional que estamos viviendo como humanidad, no podemos detener la parte de la tecnología. Definitivamente. Y déjenme decirles una cosa, en la actualidad ya existe un tipo de analfabetismo tecnológico, al punto de que si no sabes dominar lo básico, ya ni siquiera de computación, de las redes, de aplicaciones. Al principio cuando decían aplicaciones yo dije, bueno, ¿qué es eso? ¿Nos van a aplicar un examen o qué? No, aplicaciones. No puedes desarrollar ya cierto tipo de trámites legales. Entonces tienes que ir a conocer lo básico de la tecnología. ¿Qué quiere decir? No importa que tengas el teléfono más moderno, no importa que tengas la computadora, la laptop más moderna, el teléfono de último momento, sí, no importa. Lo que importa es que te adaptes al momento, al nuevo ahora, al nuevo momento, al nuevo presente. No podemos luchar con la tecnología y lo que debemos de hacer, que es adaptarnos. ¿Qué fue lo que pasó con muchas personas en la pandemia? Que decían, no, yo no me voy a adaptar a interactuar con un teléfono, a pedir mis cosas al supermercado. No, yo quiero seguir teniendo la misma interacción como antes lo he hecho con las personas. ¿Qué pasó con muchas de esas personas? Al final de cuentas se contagiaron y muchas no sobrevivieron, ¿verdad, maestra? Y formaron parte de los decesos masivos que hubo en la pandemia. Jóvenes, señoritas, señoras, señores, que es importante adaptarnos. No veamos las mutaciones emocionales como algo malo. Veámoslo como una oportunidad de cambiar, como una oportunidad de transformarnos. Una de los sinónimos de mutación se llama también metamorfosis. Creo que verdaderamente, sí, ya en este nuevo milenio, sí, que lleva poco tiempo este nuevo milenio, sí, estamos viendo cambios sorprendentes en la tecnología, hablando de la IA, hablando de chat, GPT, hablando de todo tipo de tecnología, hablando inclusive de los autos eléctricos, ya se habla también de los autos voladores, se habla de ciberturismo también, se habla también en el espacio, de turismo espacial. Tenemos que adaptarnos. Maestra, ¿algo que quiera agregar? No, pues solo como lo comenta aquí el doctor, pues sí, adaptarnos al cambio, no verlo como algo malo, porque creo que todavía dentro de nuestro entorno, nuestra familia, arriba de 30, todavía vemos como que la tecnología, en vez de hacernos un bien, nos está haciendo un mal, ¿no? Y todavía hay mucha gente que se queja de los cambios que hubo a partir de la pandemia. Muchos nos quedamos con esos cambios. Nos resistíamos al cambio, pero nos adaptamos y aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, maestra. De verdad es muy, muy importante lo que ella ha comentado, el saber todos esos cambios orgánicos, esos cambios biológicos que existen en nuestro interior. Y todos esos se desencadenan, ¿sí?, de la interpretación y la percepción que tengamos de nuestro entorno. Al final de cuentas, son ideas, percepciones e interpretaciones de nuestro entorno. Busquemos tener la mejor idea, la mejor interpretación, y si navegamos en lo virtual, siempre tener filtros adecuados, el saber si es algo que me está aportando, es algo que me está edificando, es algo que me está sumando, o simplemente estoy pasando el tiempo. Estoy pasando el tiempo. Es algo, como dice la maestra, que nos tenemos que adaptar. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta que deseen realizar? Muchas gracias, tanatólogo Osvaldo. ¿Alguna pregunta que deseen realizar? ¿Alguna duda? Hablaban de la ansiedad como enfermedad, que era como un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿con qué frecuencia o entre qué lapso de tiempo es estimado es estimada para considerarse enfermedad o aparentemente normal? Cuando estamos, es un ejemplo, ¿no? Tenemos un examen y te estás preocupando o anticipando un día antes, estás súper ansioso por lo que va a pasar en el examen. Sin embargo, cuando tienes tu examen, esa emoción de ansiedad va a disminuir, o sea, vas a estar en un estado de equilibrio, tranquilo, pero si ya pasaste el examen y sigues teniendo ese estado, pues sí, ya puedes empezar sostenido por mucho tiempo, durante un largo tiempo, se puede volver un trastorno de ansiedad. Decían que hay una diferencia entre el estrés y la ansiedad, porque el estrés es algo que vives en el momento y la ansiedad es algo que te preocupa a futuro. Pero estamos de acuerdo que estar siempre estresados nos va a llevar a un trastorno de ansiedad. ¿Puedes agregar algo, doctor? Sí, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Leoni. Mucho gusto, gracias. Muy importante esta pregunta. ¿Qué edad tienes, Leoni? 21. Tiene 21 años. Fíjense, es impresionante cómo un joven de 21 años está preguntando este tema. ¿Qué periodo de duración tiene la ansiedad? ¿Verdad? Antes nosotros empezábamos a conocer la ansiedad, bueno, a los 25, 30 años, no era una edad tan joven, pero al final de cuentas, como dice la maestra, al final de cuentas la ansiedad tiene que ver con exceso de futuro, el saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué tiempo llega a durar un periodo de ansiedad? Sí, crónico, vamos a llamarlo lo más fuerte, perdón, por decirlo así, llega a durar de unos 15 a 20 minutos más o menos, que es cuando segregamos todo ese tipo de sustancias que comenta la maestra. Vamos a llamarle cortisol, glutamato, noradrenalina, ¿sí? Adrenalina, dependiendo de la situación que podamos estar viviendo, ¿sí? Pero muchas de las veces al pasar como tal ese efecto fuerte de la ansiedad, nos queda la sensación, nos queda la preocupación, y aunque lleguemos a calmarnos, ¿sí? Si volvemos a tener en nuestra mente, ¿y qué es lo que pasa si no paso el examen? ¿Y qué es lo que pasa si cuando termino la carrera no tengo trabajo? Volvemos a un periodo cíclico, un patrón de conducta diario, de vivir, ¿qué? En estrés y por tal, en ansiedad. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si precisamente la ansiedad podría ser algo como aprendido en un entorno familiar, porque en mi caso, también no sé si se trata de ansiedad, no sé, también es una duda, pero como que está un poco normalizado en mi familia, igual como saciarla al momento de comer. Siento que comemos mucho y estamos comiendo, o sea, ya nos llenamos y seguimos comiendo, entonces, desde mi abuelito hasta el más pequeño, entonces no sé si se deba a algo así o... Es que sí lo noto, que estamos llenos y seguimos comiendo y cosas así. No sé si se entienda. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Dana. Dana. ¿Cuántos años tienes, Dana? 21. 21, vean, jovencita, y qué participativo los jóvenes, muchas gracias. Mira, Dana, definitivamente sí, hay una frase que dice, somos en el entorno que estamos. Al final de cuentas, si hay un desorden alimenticio en el entorno con las personas que nos desarrollamos, nos vamos a convertir de alguna otra manera en eso. Y el problema no es tanto la cuestión del alimento. Muchas de las veces tiene que ver con las emociones que se van desbordando en medio de la mesa, porque hablando de familia o amigos, hay ciertos temas que vamos compartiendo.
A veces en el tema familiar sale el tema que de la política, que del fútbol, que de la religión, que de las enfermedades y que qué va a pasar, que si va a haber guerra, que no va a haber guerra, que hay una nueva pandemia o no va a haber una pandemia, pero no nada más estamos hablando, sino nos estamos comiendo las emociones. Oye, pues tráete un refresco, por no decir marcas, que tráete las papitas, no decimos marcas, y al final de cuentas nos emociona la plática y vamos comiendo y vamos comiendo. Al final de cuentas, si hay entornos que fomentan estados alterados emocionales, y uno de ellos tiene que ver la ansiedad, tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la tristeza, y no hablamos nada más de alguna adicción, por decirlo así, al alimento. Hay otro tipo de adicciones. En el mejor de los casos es el alimento, en otros casos es el alcohol, es las drogas, es el sexo. Hay diferentes tipos, ¿sí?, de adicciones que podemos compartir con algún grupo, pero vamos a llamarle los menos malos, por decirlo así, o los que no se consideran catastróficos, que no se determinan directamente como adicciones, es el alimento, pero sí es un factor el entorno donde nos desarrollemos. ¿Algo que quiera agregar? Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. En el caso de la ansiedad crónica, digamos, donde ya se vuelve patológica, sea ansiedad por separación o por cualquier otra causa que se haya dado, pero que ésta sea persistente a lo largo de mucho tiempo, cuando ya se nos comienza a medicar, entre otras cosas, ese tipo de ansiedad, hay un punto en el que quizá pudiera ser reversible, no necesariamente con el uso de fármacos. Bueno, si es reversible, los pacientes, se dice que cuando hay una ansiedad moderada, pues son las terapias psicológicas. Ya cuando es una ansiedad crónica o ya muy fuerte, pues sí son los fármacos. Realmente no sabría decirle si es reversible este evento. Gracias, maestra. Muy buena pregunta, y hablaste de un tema de separación, de pareja, algo así. Pues, cualquier tipo de duelo. Cualquier tipo de separación familiar, de hijos, pues de amistades. Sí puede ser reversible. Tiene que hacerse un trabajo muy profundo y muy cercano con el terapeuta para poder ir dejando de alguna otra forma de medicarse, siempre de la mano del médico que le haya prescrito los medicamentos, sea psiquiatra o el médico que le haya prescrito los fármacos. Tiene que ser algo paulatino, no se tiene que dejar de la noche a la mañana. Ahora, también hay que tener bien en claro qué tipo de patología es, ¿sí? Podemos encajonarlo en la parte de ansiedad nada más, pero ya puede ser un tema psiquiátrico. Hay que tener mucho cuidado. Yo he tenido experiencias inclusive con personas mayores, ¿sí?, de la tercera edad, de 80 y tantos años, que vivieron durante más de 20 años, ¿sí?, empastilladas, ¿sí?, para mantenerlos dormidos, anestesiados, pero cuando dejaban de tomar el fármaco volvían a la realidad. Al final de cuentas no resolvía el problema. Gracias a Dios, en la actualidad hay muchos colegas, hay muchos psiquiatras que tienen la apertura, el decir, no es necesario tanto medicamento, y nos permiten a nosotros como tanatólogos el poder llevar a los pacientes a otro tipo de técnicas. Una de ellas tiene que ver con mindfulness, la técnica de respiración consciente. Pero quiero aclarar este tema de los fármacos, ¿sí? El médico es el que tiene que decidir en qué momento y en qué cantidad se van dejando los fármacos. Ningún terapeuta puede decir eso no te funciona, eso no te sirve, no. El médico tiene un expediente del paciente y él es el único que puede decir en qué medida va a ir reduciendo los medicamentos, pero en mi experiencia sí tengo pacientes que han podido resolver situaciones de estados alterados emocionales sin el medicamento. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿no? Y creo que esto último destaca la importancia también de las terapias psicológicas, ¿no? El tipo cognitivo-conductual, por ejemplo, en donde haciendo uso de esas terapias recurrentemente pues pudiera, como comentaba aquí la maestra, sobrellevarse sin la necesidad de los fármacos, ¿no? Y nada más como un comentario, últimamente estaba leyendo los efectos del COVID sobre el sistema nervioso central. Y justamente algo que se menciona en la literatura es que el tener esquizofrenia era es una asociación muy fuerte con causas de muerte de las personas que padecían COVID. O sea, pareciera ser que tener esquizofrenia o algunos padecimientos psiquiátricos hacía que el COVID actuara más sobre ellos y de algún modo provocarles la muerte, ¿no? Y que justamente también ahí indagar un poco porque también se observó que algunos pacientes con COVID posteriormente eran diagnosticados con esquizofrenia, ¿no? O cualquier otro tipo de padecimientos. Entonces, creo que ahí es una buena área de oportunidad para la investigación en este sentido. Sí, bueno, sí, respecto al COVID, sí, como también estuve leyendo, el aumento significativo que hubo en la ansiedad, del trastorno de la ansiedad durante la pandemia. Y sí, como decías, porque las personas con enfermedades mentales, como la esquizofrenia, imagínate, tenemos ansiedad. Bueno, es que la ansiedad puede derivar en otros trastornos mentales, como la psicosis. Entonces, si tú tienes ansiedad, tienes un estado sostenido de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, tú no quieres todo el tiempo tener la presión arterial elevada, ni las taquicardias todo el tiempo. Entonces sí, creo que sí era un factor que iba a desencadenar todo esto, ¿no? En las enfermedades mentales que sí iban a influir las personas que se contagiaban con COVID. Muchas gracias, maestra. Sí, definitivamente es un campo que ya se ha avanzado en ese sentido, en la parte que definitivamente el sugestionarse en la cuestión de poderme contagiar o posiblemente llegar al hospital desencadena algunas situaciones emocionales fuertes que, bueno, va desarrollando otro tipo de padecimientos o trastornos. Definitivamente esquizofrenia, bueno, por hablar de algo, sí está comprobado que va debilitando nuestro sistema inmunológico y va permitiendo que seamos, ¿sí?, más propensos, no nada más al COVID, sino cualquier otro tipo de bacteria, de virus, que pueda estar en nuestro alrededor y pueda desencadenar todo eso en una situación de salud definitivamente hasta fatal. ¿Qué es importante en todo esto? El siempre estar observando no solamente lo que es la cuestión de salud física como tal, de que vamos al médico cuando me duele algo o que voy a ponerme inclusive alguna vacuna. No, necesitamos cuidar nuestra salud mental, emocional y por supuesto salud física. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, gracias por la plática. Me surgen dos preguntas. Durante la pandemia de COVID mencionan que hubo emociones que mutaron. ¿Cuál sería la emoción que más mutó o si surgió una nueva emoción, por así decirlo? Y otra cosa, también durante la pandemia se hablaba de una neblina mental de las personas. A mí me tocó ver esta neblina mental en jóvenes, incluso también en mí, pero yo quisiera saber si esta neblina mental tiene un lapso o queda para siempre, o qué se sabe al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Ninfa. ¿Cuántos años tiene? 35. Tiene 35, miren, ya vamos hablando de otro tipo de preguntas, ¿verdad? Y esto es algo muy, muy interesante. Vamos a mencionar algunas de las emociones que nos vienen más rápido a la mente por sentido común. ¿Cuál sería? El enojo, la tristeza, alegría, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál? Vergüenza. Vergüenza.
¿verdad? La película de Intensamente, ¿verdad? Ahí nos viene a la mente. Entonces, es muy común nosotros tener a primera mano esas emociones. ¿Qué decimos que han mutado? Como tal alegría, nosotros, ¿cómo podemos identificarla? Vamos a volver a la película de Intensamente. Alegría, ¿cómo la vemos? Feliz, la vemos sonriente, la vemos brincando, ¿sí? ¿Es cierto así? ¿O estoy mal? Claro. Entonces, ¿de qué manera ha mutado alegría? Ahorita en este momento como tal no se ha determinado, ¿sí?, alguna palabra en especial para poder cambiar, ¿sí?, esa emoción de alegría que ha mutado, pero que no necesariamente se expresa o se manifiesta como nosotros lo creemos, como nosotros lo pensamos. Yo puedo estar feliz, tengo cara de felicidad, pero es la percepción que tienen ustedes, la interpretación, pero yo en mi interior me siento feliz. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo al no tener una interacción con demás personas físicamente y tener una interacción más con una pantalla, no me obliga de alguna otra manera a sonreírle a la pantalla. Yo puedo estar cerca y por dentro tener un diálogo, pero yo estoy feliz. O inclusive yo puedo estar, ¿qué? ¿Cómo me veo? Sonriendo, pero estoy enojado. O sea, yo al final de cuentas es la cara que te presento o que me conviene tener en ese momento como una máscara, pero yo por dentro puedo estar inclusive no nada más enojado, yo puedo estar deprimido. Se ha comprobado que muchas personas antes de tomar la decisión del suicidio expresan felicidad, expresan alegría, pero por dentro traen una situación muy complicada. De esa manera, a su pregunta, viene esto, de esa manera han mutado, ¿sí? Ya no es como tal nosotros creíamos que podían ser o se manifestaban como nosotros creíamos. ¿Qué debemos de hacer? Interactuar, necesitamos de hablar con las personas, pero no de una forma superficial. Necesitamos pasar tiempo con nuestros papás. Tú no sabes si tu papá en este momento pueda tener una depresión y te está diciendo que está muy contento. Tu mamá pueda tener algún problema emocional y tú la veas feliz cocinando. Tus hijos o tus hijas tal vez puedan estar pasando una situación muy complicada y no lo sabes. Necesitamos pasar tiempo. Me viene ahorita a la mente un actor muy famoso, que él se suicidó, que él era el actor de Patch Adams. ¿Quién? Robin Williams, ¿verdad? Él era, a mí la verdad, no es de que me encantaba, me encanta. Hubo diferentes películas en las cuales él fue protagonista, pero ¿qué fue lo que pasó? Nosotros lo vimos antes de suicidarse, muy contento, muy feliz. Creo que me viene a la mente como el mejor ejemplo de poder decir esto. Han mutado las emociones. No nos vayamos con la finta de lo que vemos en la cara y platiquemos más y hablemos más. Hablaba en la cuestión de la neblina, ¿verdad? Sí. Una pregunta, ¿me puedes comentar un poco más cómo tú defines esa neblina mental? Bueno, que como que costaba más trabajo aprender cosas o poder entender las cosas. A eso. Ok. Toda esa neblina que comenta, la podemos vivir todavía en la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo o estamos empezando a vivir en dos tipos de mundos. Uno real y uno ¿qué? Virtual. ¿Sí? Al final de cuentas, nos cuesta mucho trabajo como seres humanos el poder desprendernos de uno y podernos integrarnos al otro. Ese tipo de neblinas definitivamente nos va afectando en la cuestión, sí, del aprendizaje, del entendimiento, de vincularnos también entre generaciones. Yo les pregunto, ¿cuántas generaciones estamos coexistiendo ahorita en la actualidad? ¿Cuántas creen? ¿Creen que haya todavía baby boomers? Sí, ¿verdad? Hay generación Z, generación X, millennials. A ver, ¿quiénes son millennials? Ahí está. Marco, ¿tú qué generación eres? ¿Eh? Generación Z. Bueno, Marco es un joven que conocimos aquí, está en esta cafetería, aquí los atiende muy bien en la Bigotona. Él está a punto de cumplir 20 años. Entonces, vean,
Vean las generaciones que interactuamos, generación alfa, generación de cristal. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo nos cuesta trabajo, inclusive en ese tema de la neblina, el poder coincidir en algunos temas con las generaciones? ¿Qué tiene que ver con eso? El poder entender que estamos viviendo nuevos tiempos y que tenemos que adaptarnos. ¿Sí quedó resuelta la pregunta? Sí, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Una pregunta? Adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que yo como persona, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudar o apoyar a una persona que esté teniendo una crisis o un ataque de ansiedad? Lo pregunto porque recientemente una persona muy cercana a mí pasó por algo así y yo no supe pues qué decirle o cómo actuar o cómo apoyarla, ¿no? Entonces pues esa es mi duda. ¿Me pueden dar? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Cuántos años tienes, Karen? 22 años, ok. Fíjate que la pregunta que tú estás haciendo es muy importante. ¿Cómo puedo estabilizar a una persona que está teniendo un episodio o una crisis de ansiedad? Muchas de las veces a todo ya le decimos que es ansiedad. Debemos de tener muy en claro si es algo mental, emocional o inclusive es algo físico. No sabemos si pueda estar teniendo alguna situación con algún problema, algún padecimiento crónico que ya tenga la persona, ¿sí? Como hipertensión, como diabetes, cualquier otro tipo de padecimiento crónico. Pero, ¿qué podemos hacer en ese momento si es un evento o una crisis de ansiedad? Antes que nada, debemos de entender que una persona que está teniendo un episodio de ansiedad está teniendo mucho miedo está teniendo, ¿sí? A algo desconocido, algo que no entiende. Es una reacción, como dice la maestra, es una reacción biológica en su cuerpo, en su organismo, en su cerebro, que le está diciendo que algo está pasando a su alrededor y que está en peligro. Entonces el cuerpo reacciona, ¿sí? El sistema nervioso central deja de tener el poder en ese momento y reaccionan todas esas sustancias que se generan en nuestro interior, lo que ya había mencionado la maestra, y que nos hacen reaccionar, nos hacen ¿qué? Huir. Normalmente una persona en ansiedad va a tener una respiración muy acelerada, ¿verdad? Y va a tener deseos de ¿qué? ¿Qué hace una persona con ansiedad? Tiene una respiración muy acelerada y va a querer huir. ¿Hacia dónde? No lo sabe, ¿sí? Va a querer salir, va a querer tomar aire, porque en su mente está el huir, porque hay un peligro. ¿Yo qué puedo hacer en ese momento? Decirle a la persona, veme a los ojos, ¿sí? Respira. Es contenerla, es abrazarla, decirle, respira, veme. Tenemos que aplaudir en ese momento, tenemos que distraerla. La persona va a estar así, tenemos que contenerla, ¿sí? Tenemos que abrazarla, tenemos que hablar con la persona y decirle, veme a los ojos, todo está bien, no hay peligro, yo estoy contigo, ¿sí? En ese momento, estabilizarla mental, emocional y físicamente, e inmediatamente el poder buscar ayuda médica, ¿sí? Porque no sabemos exactamente qué le puede estar detonando ese evento de ansiedad. Yo les sugiero mucho que puedan practicar mindfulness. ¿Quién de los que estamos aquí ha practicado mindfulness? Levante su mano. Paloma. Ok. Dense cuenta. Gracias. Sí. ¿Qué es mindfulness? ¿En qué consiste? De los que lo han practicado. Paloma. La respiración consciente. Vamos a hacer un breve ejercicio. Te voy a pedir, por favor, que lleves tu mano derecha a tu nariz. Inhala. Toca tu nariz con tu mano derecha. Cuento 3, 2, 1, exhala. Vamos a inhalar, inhala. Profundo, 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 toca tu nariz. Cuento 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suelto. Esto es mindfulness. Te das cuenta que cuando tú haces la respiración consciente,
mentalmente no puedes estar respirando y escuchando tu respiración y estar pensando algo. La respiración consciente, ¿a qué te ayuda? A tener control de tus pensamientos, tus emociones e inclusive algún malestar físico. Yo he tenido la oportunidad de estabilizar a personas que han tenido algún accidente bastante serio, severo, motociclistas, automovilistas que han tenido alguna herida bastante grave y que tienen mucho dolor, tienen mucha ansiedad a través de la respiración. Trueno los dedos, veme a los ojos, respira, ¿estás bien? Yo estoy contigo. Y podemos estabilizar allá a las personas. Gracias. Adelante. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? ¿Una pregunta? Me surge una pregunta. Muchas veces se dice que las personas con ansiedad deben de tener algún animal como de compañía, de acompañamiento emocional. ¿Y qué pasa si ese animal muere? Sí. Fíjense qué interesante esta pregunta, sobre todo que ahorita en la actualidad, ¿verdad, maestra? ¿Qué pasó cuando estuvimos aislados en pandemia y con quiénes estuvimos interactuando? Pues creo que durante la pandemia nos tuvieron encerrados y interactuábamos mucho más tiempo con nuestras mascotas. Entonces, también perder una mascota es un duelo, ¿no? También. Entonces, sí, es padre tenerlas el acompañamiento durante estas... Bueno, yo tuve un perro, igual, mi perro se llamaba Moyocoyo. Bueno, es un duelo que también se vive, ¿no? Creo que cuando uno está... cuando no tienes la suficiente confianza con alguien, aunque sea un animal que no te va a responder, creo que platicar tu sentir, manifestar, abrazarlo, es un consuelo. Entonces, cuando pierdes a ese confidente, pues es un duelo. Y creo que en mi caso, pues sí, me dio mucha tristeza. Gracias, maestra. Entonces vean el tema de lo sensible que es de las mascotas. Vean la maestra que dijo, ¿cómo se llamaba su mascota? ¿Moyocoyo? Moyocoyo. Pero al hablar de él, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos sensibles, ¿no? Mis hijos tienen también una mascotita, se llama Max. ¿Y qué se vuelve? ¿Parte de qué? Parte de nuestra familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mientras en la pandemia todos estaban enojados, ya no nos aguantábamos, lo que fuera, la mascotita iba y le hacía felicidad, le hacía la fiesta a todos, ¿verdad? Ya se levantaba uno, le iba a mover la colita y yo la abrazaba y de pronto venía otra. Y qué cruel era, de pronto cuando termina la pandemia y la mascotita se queda, ¿qué? Sola, ¿verdad? Qué difícil para la mascota. Pero lo que dice en la pregunta, si es conveniente tener una mascota en una persona que tenga ansiedad, se vuelve dependiente de la mascota y no nada más de eso, puede trascender a una codependencia. Yo ya no estoy a gusto, yo ya no estoy tranquila porque quiero llegar a mi casa. Yo no sé si ya comió, yo no sé si tomó agua, yo no sé si se le atoró una croqueta y me vuelvo ansioso, ¿sí? Por mi mascota. Al final de cuentas me calmo porque ya la vi mi mascota, pero al final de cuentas la fuente de ansiedad se vuelve la propia mascota, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder controlar esos eventos de ansiedad? No necesitamos ¿a quién? A nosotros mismos, porque muchas de las veces nos fragmentamos en todo un mundo natural, un mundo real, un mundo virtual, en correo electrónico, en todo lo que tú quieras, nos fragmentamos y nos olvidamos ¿de quién? De nosotros mismos. Te quiero pedir que hagas esto. Toca tus hombros. Exacto. Toca tus mejillas. Exacto. Toca tu cabello. Siéntelo. Aquí tu barbilla. Hazte así. Ahora hazla así. Y dite, bien hecho. Estoy orgulloso de ti. Eso, muy bien. Nunca te olvides del más importante que eres tú. Y te voy a pedir un favor.
regálate un aplauso a ti misma, a ti mismo. Ok, ahora te voy a pedir, fíjate, espérate tantito, que te regales un aplauso como si verdaderamente te lo merecieras. Adelante. Ah, mira, ya soy yo mejor, ¿verdad? Bueno, ya nada más de mi parte, respecto a lo que comentaba el doctor de las mutaciones de las emociones, creo que, como dice el doctor, normalizamos que si te veo sonriendo estás feliz. Hay veces que las personas tienen depresión y lo manifiestan con ira, enojo, y se nos hace más fácil a veces en nuestro entorno familiar alejarnos porque siempre están enojados, frustrados y no estamos viendo lo que está pasando esa persona, ¿no? Como sociedad nos hace falta mucha empatía y pues adelante, ¿no? Que si tenemos amigos, familiares que están pasando por estos procesos, estos trastornos emocionales, pues como dice el doctor, abrazarlos, tener empatía y pues decirles que no está solo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, yo creo que nos quedamos con esa palabra, empatía. ¿Y qué les parece si lo decimos? Vamos a decir empatía. Dígalo conmigo. 3, 2, 1. Empatía. Ahora voltea a ver a alguien a los ojos y dile empatía. Volteo a ver a la maestra. Empatía. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por su charla del día de hoy. Y como muestra simbólica les vamos a entregar una constancia de participación por tan valiosa información que nos compartieron. Para la maestra Gabriela Castro Martínez. Muchas gracias. Y para el tanatólogo Osvaldo Ramírez. Muchas gracias. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Y muchísimas gracias.